Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un pingüino con mostacillas. Vamos a utilizar mostacilla número 10 de color naranja para el pico del pingüino, mostacilla blanca y mostacilla azul. También vamos a utilizar hilo nylon de calibre 0.22 y pues como pueden ver es bastante delgado, precisamente sirve para tejer en mostacillas. Vamos a utilizar 1 metro aproximadamente. También vamos a necesitar relleno de peluche y un ganchillo de crochet que tenga gomita para que nos ayude a rellenar el amigurumi de manera más fácil y eficiente. Bueno, como podrán notar, tenemos dos extremos del hilo y vamos a trabajar con esos dos extremos siempre. Así que para hacer el primer punto voy a agarrar 4 mostacillas de color azul. Ustedes también pueden utilizar negro si así lo desean. En mi caso voy a utilizar azul. Agarramos 4 y con el otro extremo entrelazamos desde la última mostacilla. De esta forma, jalamos un poquito, nos quedaría algo así. Y lo que vamos a hacer es emparejar los dos hilos aquí y tirar de la mostacilla hacia arriba. Y nos quedaría esta figurita. Para el siguiente punto, del lado de acá, voy a agregar 3 mostacillas de color azul. Y con el otro extremo del hilo, entrelazo desde la última que agregué. Junto los dos hilos, así, y jalo. Me iría quedando así. Lo siguiente que voy a hacer es nuevamente del extremo de acá voy a agregar 3 mostacillas de color azul. Con el otro extremo del hilo entrelazo desde la última mostacilla que colocamos. De esta forma jalamos y ajustamos. Nos iría quedando algo así. El hilo del lado de acá nos queda cercano a esta mostacilla de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es atravesarlo por ahí. Atravesarlo por ahí de esta forma. Y jalamos. Lo siguiente que nos tocaría hacer es agregar 2 mostacillas de color azul para completar ese punto. Vamos a agregarlas del lado de acá. Entrelazamos, jalamos, ajustamos, nos quedaría así. Nuevamente del lado de acá voy a agregar 3 mostacillas y con el otro extremo del hilo voy a entrelazar por esa última que colocamos. De esta forma juntamos los hilos y jalamos. Quedaría así. Y nuevamente, como ven, este hilo nos queda muy cercano a esa mostacilla de ahí. Y vamos a atravesarlo por ahí. Jalamos. Como pueden ver, ya atravesé el hilo por la mostacilla de aquí. Ahora vamos a agregar desde este lado de acá 2 mostacillas de color azul. Nos quedaría así. Y para el siguiente paso vamos a voltear esto para que quede de esta forma. Desde este lado izquierdo vamos a agregar 3 de color azul y nos va quedando así. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta piecita de aquí con esta de acá, así que vamos a atravesar este hilo por esta piedrita de aquí. Jalamos, quedaría así.
Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente desde el hilo del lado izquierdo, vamos a agregar 2 mostacillas de color azul. Tendría que verse así. Y vamos a hacer lo mismo con esta pepita de aquí. Atravesar el hilo por ahí y agregar 2 mostacillas más. Entrelazamos con el otro extremo, juntamos los hilos, jalamos, se iría viendo de esta forma. Para el siguiente punto vamos a utilizar mostacillas de otro color. Vamos a necesitar de nuestras mostacillas blancas. Entonces agarramos esto así. Siempre vamos a agarrar y poner mostacillas desde el hilo del lado izquierdo. 2 blancas y 2 azules. Se vería así. Miren que esto como que se va repitiendo los mismos pasos. Este hilo de aquí, vamos a pasar por esta mostacilla de aquí. Se vería algo así. Ahora en este punto lo que vamos a hacer, de este lado de acá vamos a agregar 2 mostacillas de color azul. Quedaría así. Nuevamente vamos a entrelazar este hilo de acá. Vamos a entrelazar este hilo por medio de esta mostacilla que está aquí. Así, de esta forma. Entonces, procedemos y del lado de acá vamos a agregar 3 mostacillas de color azul. Listo. Para este siguiente punto lo que voy a hacer es que voy a agregar de este lado de acá 3 mostacillas de color azul. Hemos llegado hasta aquí. Si lo ponemos en este sentido, nos damos cuenta que este lado debe ser igual al de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde este hilo vamos a agregar una mostacilla azul y 2 de color blanco. Quedaría de esta forma y ya solo nos tocaría completar estos 3 puntos de aquí. Del lado de acá vamos a agregar 2 mostacillas blancas y una de color azul. Nos va quedando así. Ahora del lado de acá vamos a agregar 2 mostacillas de color azul y ajustamos. Nos quedaría así.
Y aquí, como pueden ver, vamos a cerrar la vuelta. Entonces vamos a pasar este hilo de aquí por medio de esta mostacilla de aquí y esta de acá también. Como pueden ver, por medio de esas dos. Y nos quedaría así. Lo vamos a poner de esta forma y desde este hilo de aquí vamos a agregar dos mostacillas de color blanco. Una y dos. Entrelazamos con el otro extremo, jalamos, ajustamos y nos quedaría así, miren. Nos quedaría así y es como debe irse viendo. Vamos a agarrar este hilo de aquí, vamos a agarrar este hilo de aquí y lo vamos a atravesar por esta mostacilla de aquí. Jalamos y nos quedaría el hilo atravesado por medio de esos dos puntos. Por medio de este hilo de acá vamos a agregar una pepita de color negro, un poquito más grande que las mostacillas, y luego vamos a agregar tres de color blanco. Este tipo de bolitas les sirven como ojos. Los voy a tener aquí. Que ojo, si no lo tienen a la mano, lo que podrían hacer es utilizar una mostacilla de color negro, asimismo de este tamaño, número 10, y no habría ningún problema. Sino que pues con estas considero que se ve un poquito más bonito. Estábamos aquí, del lado de acá vamos a agregar el ojito y tres mostacillas de color blanco. Y nos quedaría algo así con este hilo de acá. Voy a atravesarlo por esta de aquí. Vamos a agregar desde este lado dos mostacillas de color azul y entrelazamos para que se vaya viendo de esta forma. Entonces vamos con el siguiente punto, en el cual también vamos a agregar, entrelazamos, jalamos, ajustamos y nos va quedando así. Hacemos el siguiente punto, en el cual también vamos a hacer exactamente lo mismo. Agregar desde este lado dos mostacillas de color azul. Entrelazamos, jalamos, ajustamos y miren, va quedando así, se va formando una curva hacia abajo. Para el siguiente punto vamos a atravesar el hilo por medio de esta mostacilla de aquí y por medio de esta de acá. De esta forma atravesamos el hilo, jalamos y nos queda así. Ahora vamos a agregar tres mostacillas de color azul desde este hilo de acá. Miren, se iría cerrando de esta forma. Seguimos con el próximo punto. Por la siguiente, sin que se nos enrede, jalamos, nos queda así. Y vamos a agregar en los siguientes tres puntos de a dos mostacillas azules.
Y ojo, aquí llegamos otra vez a una esquina, así que vamos a atravesar el hilo por medio de esta de aquí y esta de acá. Y miren, queda atravesado por medio de esas tres mostacillas de ahí. Entonces, ahora vamos a agregar desde este lado tres mostacillas de color azul. Nuevamente, dos mostacillas de color azul. Dos azules. Una azul, una blanca. Dos blancas y una negra. Dos blancas. Dos blancas. Y aquí llegamos al final del punto. Vamos a pasar el hilo por ese último punto y el primero que hicimos de esta fila, de esta manera. Y ahora para terminar este punto vamos a agregar una última mostacilla de color blanco en esta fila. Bueno, entonces íbamos así. Ahora del lado de acá vamos a agregar tres mostacillas de color blanco. Para el siguiente punto vamos a agregar dos mostacillas de color blanco, dos azules, otras dos azules, otras dos azules y así sucesivamente vamos a seguir agregando de a dos mostacillas azules por punto. Hasta que finalmente llegamos hasta aquí. Vamos a agregar una mostacilla azul y una de color blanco. Dos blancas más, otras dos blancas y aquí finalmente vamos a completar el último punto de esta vuelta. Atravesamos el hilo por medio del último punto y el primero que hicimos de esta fila. Quedaría así y agregamos una mostacilla de color blanco. Para la próxima vuelta vamos a agregar tres mostacillas de color blanco, dos de color blanco, otras dos de color blanco, dos azules, otras dos azules y vamos a ir repitiendo esta instrucción de dos mostacillas azules por punto hasta el próximo aviso. Aquí se me olvidó capturar en cámara, pero este punto de aquí específico es con una mostacilla azul y otra de color blanco. Seguimos con dos blancas y para cerrar esta vuelta atravesamos el hilo por estas dos mostacillas que ven en pantalla y cerramos con una mostacilla blanca. Para la siguiente fila son tres blancas,
otras dos blancas, dos blancas, dos blancas más, dos azules, dos azules, otras dos azules y así sucesivamente hasta el próximo aviso. Al llegar a este punto vamos a agregar una mostacilla de color azul y otra de color blanco. Finalmente cerramos la vuelta con una última mostacilla de color blanco. Vamos a llegar hasta este punto y ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar este hilo de aquí, de acá, y lo vamos a atravesar por aquí. De esta forma lo jalamos y nos quedarían esos dos puntos así. Ahora lo que vamos a hacer es que desde este lado de acá vamos a agregar dos mostacillas azules y dos blancas y nos iría quedando así. Le seguimos con dos blancas, atravesamos el hilo por las dos siguientes mostacillas y vamos a agregar una mostacilla blanca y dos azules. Continuamos con dos mostacillas azules, otras dos mostacillas azules, otras dos, y aquí vamos a volver a atravesar el hilo por medio de las dos siguientes mostacillas. También vamos a agregar no dos, sino tres mostacillas de color azul. Seguimos con dos azules, otras dos azules, y volvemos a atravesar el hilo por medio de las dos mostacillas siguientes. Ya saben, agregando tres mostacillas de color azul. Agregamos dos mostacillas de color azul, otras dos de color azul, y para cerrar el último punto atravesamos el hilo por medio de las mostacillas que nos quedan libres. Y cerramos el último punto de esta vuelta con una mostacilla de color azul. Para la siguiente vuelta vamos a tomar este hilo de aquí y lo vamos a atravesar por esta mostacilla de acá. Es decir, que el hilo quedaría atravesando dos mostacillas. De esta forma. Procedo a agregar tres mostacillas de color azul. Para el siguiente punto agrego dos mostacillas de color azul. Y para el siguiente punto vamos a atravesar por las dos siguientes mostacillas. Y vamos a agregar dos mostacillas a este punto. Para la siguiente también vamos a atravesar por las siguientes dos mostacillas y volvemos a agregar otras dos mostacillas de color azul. Y el siguiente punto es de dos mostacillas azules. Y en este último punto vamos a atravesar por esta mostacilla visible aquí y también esta de acá. Jalamos, agregamos dos mostacillas de color azul y cerramos este punto. Continuamos por ese mismo lado, atravesamos el hilo por las siguientes dos mostacillas visibles en la pantalla y de igual manera en el otro extremo del hilo
agregamos 2 mostacillas de color azul. Para el siguiente punto atravesamos una sola mostacilla y agregamos 2 de color azul. Para este de aquí, sí atravesamos el hilo por las siguientes 2 mostacillas, primero esta y luego esta de acá. Agregamos 2 mostacillas de color azul. Y para el siguiente punto también vamos a atravesar el hilo por las siguientes 2 mostacillas. De esta forma. Agregamos una de color azul y una de color blanco. Para el siguiente punto atravesamos el hilo solo por esta mostacilla de aquí y agregamos 2 de color blanco. Procedemos a atravesar el hilo por las siguientes 2 mostacillas que hay ahí. Como pueden ver en pantalla, primero una, luego la otra y finalmente esta de aquí, que es la primera que hicimos en esta vuelta. Para cerrar vamos a agregar una mostacilla de color blanco. Antes de cerrar y rellenar nuestro pingüino, si así lo queremos, podemos agregarle un pin para que lo podamos usar de llavero. Yo lo pondré en pantalla rápida, pero si quieren también les puedo dejar un tutorial sobre cómo poner el pin. Quedaría así. Entonces, antes de seguir tejiendo la parte de acá, vamos a ingresar lo que sería el relleno de nuestro animalito, ya que si lo dejamos así, pues pierde la forma. Me voy a ayudar con el gancho de crochet, que es bastante bueno para esto. Hacemos a un lado este hilo y lo ingresamos con la parte que tiene la gomita. Y bueno, por ahora nos iría quedando así. Así que ahora voy a proceder a cerrar. Miren, empezamos aquí donde está nuestro hilo. Voy a pasarlo por aquí. Y del otro lado agrego 2 mostacillas de color azul. Entrecruzo. Me queda así. Paso el hilo por la siguiente mostacilla. Esta de aquí. Y agrego otras 2 mostacillas. Entrelazo. Me va quedando así. Ahora este hilo lo paso por esta mostacilla de aquí y también por la siguiente, es decir, por esas 2 que se ven aquí en cámara. Jalamos y agregamos una mostacilla de color azul. Ajustamos y nos va quedando así. Vamos a continuar por este lado. Pasamos el hilo. Agregamos 2 mostacillas de color azul. Nos va quedando así. Vamos a pasar el hilo por esta siguiente mostacilla que queda libre aquí. Y también por esta de aquí. Nos quedaría así y vamos a agregar una mostacilla. La entrelazamos, jalamos, ajustamos
y nos va quedando así. Con el hilo del lado de acá paso por esta mostacilla de aquí y por el otro lado agrego 2. Se va viendo así. Vuelvo a pasar el hilo por esta siguiente mostacilla y también por esta de acá. Agrego una mostacilla más, la entrelazo y nos iría quedando así. Iría quedando así. Voy a pasar este hilo por esta mostacilla de aquí y también por esta de acá. Jalamos y agregamos una mostacilla. Ajustamos y aquí prácticamente terminaríamos, pero no sé si pueden ver que aquí falta un punto y falta un punto por darle la vuelta con el hilo. Entonces me voy a ayudar un poquito con esta aguja para levantar esas mostacillas que están de difícil acceso. Voy a pasar el hilo por aquí, así. Luego del otro lado también, por aquí. Se iría viendo algo así. Y faltaría esta de aquí. Paso el hilo. Y como pueden ver, aquí ya nos quedarían juntitos estos dos hilos. Entonces ahí podemos aprovechar y hacer un nudo. Hacemos al menos unos 3 nudos para que no se vaya a salir el relleno. Queda así y vamos a cortar el hilo sobrante. Entonces se va viendo de esta manera. Como pueden ver, el relleno se le sale un poquito, entonces podemos utilizar una candela, pero eso sí, no la podemos juntar mucho porque el relleno es muy inflamable. Entonces lo que vamos a hacer es que la prendemos alejada y desde una distancia prudente los pelitos que quedaron por fuera se van a ir quemando solitos de esta forma. Y miren, como pueden ver, ya no hay pelitos. Para realizar el pico nos vamos a ubicar entre los dos ojos de esta forma. Para empezar a hacer el pico iríamos en el siguiente orden. Empezaríamos aquí. Esta va a ser la letra A, B, C, D, E y F. Entonces, dentro de esas mostacillas iría el hilo. Igual yo les voy a ir mostrando en cuanto lo vaya agregando. Y vamos a pasar el hilo por esta mostacilla de aquí. De esta manera. Vamos a agregar 3 mostacillas de color naranja. Una, dos
3 y vamos a entrelazar con el otro extremo del hilo. Jalamos, ajustamos y como pueden ver va en este sentido, así. Luego este hilo de acá lo vamos a pasar por esta mostacilla de aquí. Se vería de esta manera. Ahora vamos a agregar dos mostacillas de color naranja. Y vamos a entrelazar, a diferencia de como lo hemos hecho antes, vamos a entrelazar las dos mostacillas. Jalamos, ajustamos y debería verse algo así. Lo siguiente es atravesar el hilo por esta mostacilla de aquí. Me voy a ayudar con la aguja porque tiene un acceso difícil esa mostacilla. Atravesamos el hilo, halo, retiro la aguja. Uy, se me fue por esas dos. Entonces lo corrijo y ya solo me queda por esa, que debe quedar por ahí. Agrego tres mostacillas de color naranja. La primera queda libre y estas dos las vamos a entrelazar de esta manera. Nos va quedando así y vamos a atravesar el hilo por la siguiente mostacilla, que es esta de aquí. Jalo y me va quedando algo así. Ahora ponemos una mostacilla y la entrelazamos. Uy, entrelazamos, jalamos y se va viendo algo así. Ahora vamos a atravesar el hilo por la siguiente mostacilla, que sería esta de aquí. Halo, retiro y voy a agregar dos mostacillas de color naranja y las dos las voy a entrelazar. Así, halo, ajusto y el piquito se iría viendo de esta forma. Ahora me queda atravesar el hilo por esta mostacilla de aquí. Atravieso uno y posteriormente atravieso estas dos naranjas de aquí. Una y dos. Quedaría de esta forma y con cualquiera de los dos hilos atravieso esta última de aquí y ya quedaría el pico. Hacemos un nudo, se vería así, cortamos el exceso. Listo, ahora vamos a ubicar
lo que serían las alitas del pingüino. Nos vamos a ubicar en el ojo y como podemos ver aquí hay un punto. Ahí nos vamos a ubicar. Luego nos vamos a correr otro punto hacia el lado de acá y luego nos vamos a correr hacia abajo. Ahí donde está nuestra aguja vamos a iniciar a hacer las alas. Agarramos hilo nuevamente, no mucho. Miren, yo saqué como unos 15 centímetros. Voy a atravesarlo por esta mostacilla de aquí abajo. Vamos a agregar 3 mostacillas de color azul, 1, 2, 3 y las vamos a entrelazar con el otro extremo. Jalamos y ajustamos. Ahora vamos a pasar este hilo de aquí por esta mostacilla de acá. Y de este lado de acá vamos a agregar 2 mostacillas de color azul. 1 y 2. Jalamos, ajustamos y nos va a quedar así. Ahora de este lado vamos a agregar 2 mostacillas de color azul. 1 y 2. Ajustamos y como pueden ver nos va quedando de esta forma con 3 mostacillas, algo diferente a lo acostumbrado. Vamos a pasar el hilo por esta siguiente mostacilla de acá, jalamos y nos queda estos 2 puntos unidos. Así que de este extremo del hilo vamos a agregar 2 mostacillas de color azul, las entrelazamos, ajustamos y nos quedaría así. Para el siguiente punto vamos a agregar una y otra mostacilla en los 2 diferentes hilos y para la tercera es donde vamos a entrelazar. Y nos quedaría de esta forma. Con el mismo hilo vamos a atravesarlo por la mostacilla que pueden ver en pantalla. De esta forma, jalamos y por ese mismo hilo vamos a agregar una mostacilla de color azul. Atravesamos el hilo por la siguiente mostacilla de esta forma y nos va quedando así. Procedemos a agarrar otra vez ese mismo hilo y le vamos a agregar otra mostacilla de color azul. Y ahora vamos a pasar el hilo por la siguiente mostacilla que pueden ver en pantalla. Ustedes pueden ayudarse sosteniendo el muñeco como más fácil se les haga. La verdad es un poco complejo ya al final agregar las mostacillas, entonces pues como les salga. Listo, ahora vamos por el otro lado. Tomamos el otro hilo y lo atravesamos por esa mostacilla que pueden ver en pantalla. Jalamos y vamos a agregar otra de color azul. La atravesamos por la siguiente mostacilla. De esta forma, jalamos
y vamos a agregar otra de color azul. Y atravesamos el hilo por la última mostacilla visible ahí en pantalla. Ajustamos todo y nos quedaría de esta forma. Ahora, cualquiera de los dos extremos lo vamos a atravesar por las siguientes dos mostacillas. Esta de aquí y por la siguiente, que es esta de acá. Atravesamos el hilo, jalamos y ya podemos hacer nuestro nudo. Recuerden, sujétenlo muy bien para que el ala no se vaya a destrozar. Y como pueden ver, se hace una ligera curva hacia abajo. Si ven que se les hace hacia arriba, ustedes la acomodan hacia abajo y ya quedaría. Recuerden, este es exactamente el mismo procedimiento del otro ala, pero invertido, ya que una es el ala izquierda y la otra es la derecha. Entonces, si se confunden, pueden regresar a mirar el del otra alita y pues ahí está más detallado. Pero en teoría es lo mismo, exactamente lo mismo las dos alas, solo que una va hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Y listo, quedaría de esta forma. Ahora vamos a proceder a hacer los piecitos. Nos ubicamos en este espacio de aquí y vamos a atravesar nuestro hilo por la mostacilla que pueden ver en pantalla. Vamos a agregar 5 mostacillas de color anaranjado para uno de los piecitos y vamos a hacer un nudo. Recuerden, tengan mucho cuidado para que el nudo no les vaya a quedar montado encima de las mostacillas. Procedemos a hacer el otro pie, lo atravesamos el hilo por la siguiente mostacilla y agregamos otra vez 5 mostacillas de color anaranjado. Hacemos el nudito y eso sería todo. Si te gustó este video, escribe en los comentarios y también suscríbete a mi canal para aprender a hacer muchas más figuritas. Gracias y hasta luego.